Y el tema para hoy es un tema hermoso. Tengo sed. Cuando estudiaba este pasaje, a mi mente venían tantas cosas y les digo, antes de poder compartir el mensaje para las personas que miran y escuchan, el primer beneficiado soy yo. Siento que Dios es maravilloso, que Dios es bueno. Cuando preparamos el material sentimos que Dios es tan especial, tan hermoso. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar está en San Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Esta es una frase fuerte, tengo sed. Cuando en la semana hemos estado estudiando, vimos que el Señor en la primera palabra, Él estaba perdonando a los seres humanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo perdón para aquellos que le estaban clavando en la cruz del Calvario. La segunda palabra, a un hombre que estaba muriendo en la cruz. Un hombre sentenciado a muerte. Y el Señor le dice, estarás conmigo en el paraíso. Una promesa maravillosa. Luego estudiamos el tema. Madre, he allí a tu hijo, hijo, he allí a tu madre. El Señor Jesús cuidando de cada uno de ellos. Pero ahora llegamos al tema 5, el 4 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso hablamos ayer. Allí ya empezamos a ver que Jesús está teniendo un momento difícil. Jesús está pasando por los momentos más duros. Ahora recién el Señor Jesús siente el peso. Había sufrido todo ese tiempo, pero más estaba preocupado por la gente que lo rodeaba, por la gente que lo maltrataba. Estaba preocupado por ellos. Pero ahora piensa en Él. ¿Por qué me has desamparado? Y en esta hora hay una palabra, una frase. Tengo sed. Mis amigos, en la Escritura se habla de Jesús. Las profecías estaban allí mucho antes. 1000 años antes el Señor ya fue diciendo lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Cuando leemos los Salmos, el Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso está escribiendo David 1000 años antes. Horadaron mis manos y mis pies. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy está en los Salmos, en el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa es la profecía de lo que estaba pasando en la cruz. Así que no había excusa. Allí cada detalle se estaba mostrando que era el Mesías. También se hizo profecía sobre la traición. Noten el pasaje de los Salmos 41, 9. Y aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está hablando de aquel que le vendería, que le traicionaría. Luego hay otra profecía que también está en los Salmos. En el Salmo 31, 11. Nos habla, aquí dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Huyen. ¿Y qué hicieron los discípulos? Huyeron. Los amigos huyeron. La gente que el Señor les había sanado no estaban allí. ¿Dónde estaban todos aquellos que habían recibido bendiciones de Dios? Solo quedaba un grupo pequeño de personas. Pero hay otra profecía que está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí habla del silencio que el Señor tendría. Cuando fue llevado a las cortes, le hacían preguntas y él no respondía. Cuando le preguntó Pilato, el Señor no respondió. Hasta cuando le dijo, tú eres rey. Y él le contesta, tú lo has dicho. Mis amigos, las profecías fueron una tras otra. No es que la gente no sabía lo que iba a pasar en el Calvario. Todo estaba dicho con anterioridad. Aquí hay otro en los Salmos 109, 25. Dice, yo sí para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Esto es lo que estaba pasando. Se burlaban, meneaban la cabeza. Salmo 22, 7 dice, todos los que me ven me escarnecen. Y esta es profecía también. En los Salmos 22, 18, noten, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. O sea, cada detalle, cada cosa se anunciaba en las Escrituras. Isaías 53, 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. ¿Por quién oraba Jesús? Por aquellos que estaban maltratándole, escupiéndole, haciendo de él todo lo que podían para hacerle sentir infeliz. Y el pasaje, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Ya hemos estudiado la mayor parte de estos eventos proféticos. Y ahora vamos a dedicarnos a esta parte que también estaba profetizada en el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mis amigos, cuando el Señor clamó, tengo sed, ¿qué hicieron los soldados? Llevaron vinagre para la boca del Señor Jesús. En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, había tristeza, había dolor en el corazón del Señor Jesús. Pero no solo esto, sino que había ahora cansancio físico. Había en él una angustia, una desesperación. ¿De qué? Primero por los seres humanos. Después empezó a sentir el cansancio normal de todo ser humano. Por eso Jesús nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús dice tengo sed, algunos comentaristas y algunas personas dicen, pero si era Dios, ¿cómo puede tener sed? Si él podía transformar el agua en vino, si podía dar de comer a 5,000 personas de la nada, ¿él no podía tener un poco de agua para él? Mis amigos, si era Dios, pero tenía sed. El punto es este, que Jesús era Dios y también era hombre. Cuando leo 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mis hermanos, este es un punto que nosotros podemos mirar con claridad. El misterio de la piedad es un misterio difícil de explicar. Los seres humanos no pueden entender esta parte. Pero el Señor nos aclara, nos dice, Dios manifestado en carne, Dios en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Hermanos, este es el misterio maravilloso. Jesús, el Señor Todopoderoso, se hizo hombre. Y esto es lo que muchos no aceptan. Dice, bueno, ¿era solo hombre o solo Dios? No, era Dios con nosotros. Era Dios
hecho hombre. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, y aquí quiero que entendamos esta parte, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que no acepta las cosas de Dios, el ateo, la persona que dice, bueno, esto es una historia para religiosos, para gente que tiene que andar pegado a la religión para poder vivir. Pero mis amigos, para el hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Para él son locura. Y aclara más todavía el apóstol, dice, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Lo que estamos hablando no se entiende en una forma superficial, pasajera. Esto hay que discernir ¿qué? Espiritualmente. El Espíritu de Dios tiene que poner en nuestra mente, en nuestro corazón, las ideas claras. Si somos de Dios, vamos a entender las cosas de Dios. Pero si somos gente sin Dios, si tú dices no hay Dios, Dios no existe, no vas a entender, no vas a poder porque no puedes discernir. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Mis hermanos, mis apreciados amigos, a veces tenemos que trabajar con personas duras de corazón. Gente que se burla de las cosas de Dios. Gente que piensa que porque tiene dinero, porque tiene una posición económica buena o simplemente porque tiene una filosofía barata que ya se ha puesto en su cabeza, dice, no hay Dios, Dios no existe, no me hables de eso, yo no creo en Dios, no creo en nada. Pero mis amigos, hoy día, cuando el coronavirus está encima, cuando no pueden salir a las calles, cuando están temblando por ser contagiados, pregunten si no hay Dios. Hay un Dios en los cielos. Y hay un Dios en los cielos que protege a sus hijos espirituales, a cada uno de ellos que cree, que confía, que dice, Señor, tú eres mi Dios, yo confío en ti. Jesucristo es Dios y se hizo hombre. Y hay algo que no puede separarse. Jesús es para siempre Dios y para siempre hombre. Y esto es lo hermoso que pasó. Jesús tomó la naturaleza humana y resucitó con la naturaleza divina, pero llevó el cuerpo humano para el reino de Dios. Jesús será siempre Dios y será siempre hombre. Y este misterio maravilloso se muestra en la Biblia. Juan 1:14, noten, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesús hecho hombre. Jesús habitando en medio de nosotros. Jesús tomando la naturaleza humana. Jesús haciéndose igual a nosotros. ¿Para qué? El único propósito, redimirnos. Y el Señor muestra, cuando leo la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5, noten, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios preparó un cuerpo. ¿Para qué? Para que el Dios Todopoderoso habitara en medio de nosotros. Y ese es un misterio impresionante. Cuando leo Lucas capítulo 1, verso 35, noten, respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Esto es un misterio y un misterio maravilloso. Dios hecho hombre con nosotros. Cuando nuestros primeros padres pecaron, allí en el Edén, el Señor los echó del Edén, pero también el Señor hizo una promesa, una profecía sobre la simiente de la mujer.
Noten en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Jesucristo. Jesucristo es la promesa maravillosa. Él es la promesa. Mis amigos, Jesús se hizo hombre. Por eso es que tuvo sed. Por eso es que estuvo cansado. Por eso es que pasó un momento difícil. Porque sentía lo que tú sientes. Cuando tú estás triste, el Señor sabe lo que es la tristeza. Cuando estás angustiado, el Señor sabe lo que es la angustia. Cuando tú eres traicionado, el Señor sabe lo que es una traición. Cuando tienes hambre, el Señor sabe lo que es tener hambre. Mis amigos, todo lo que nos pasa, el Señor Jesús pasó siendo hombre, viviendo entre nosotros, habitando con nosotros en un mundo abandonado, en un mundo solo, en un mundo egoísta, en un mundo que nunca es agradecido. El Señor vino e hizo todo por el ser humano. Y los seres humanos, ¿cómo le pagamos? Le pagamos con desprecio. Le pagamos olvidándonos del Dios Todopoderoso. Dejamos al Señor Todopoderoso y nos quedamos en nada. Juan capítulo 19, versículo 5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. ¿Qué vio Pilato en Jesús? Un hombre. He aquí el hombre. Jesús, hombre. Jesús que se cansa. Jesús que siente sufrimiento. Jesús es hombre. Dios con nosotros manifestado en hombre. Filipenses 2, versículo 7, noten. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho que semejante a los hombres. Así es que, ¿para qué entré en esta parte de las Escrituras? Para decirles que Jesús tenía sed porque era hombre como nosotros. Porque con nuestra naturaleza estaba venciendo el pecado. Con la naturaleza de Adán sin pecar es la que Jesús vivió en este mundo. Él siempre tenía que depender del Padre. Y Satanás todo el tiempo perseguía a Jesús para quitarle esa relación con el Padre. Pero Jesús era como uno de los nuestros. Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante ¿a qué? A sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Aquí nos muestra la parte semejante a los hombres, pero misericordioso, y ahora fiel sumo sacerdote, que es el ministerio que Jesús desempeña en el santuario celestial. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué hay todavía perdón? Porque Jesús intercede por nosotros. Porque Jesús todavía está con la puerta abierta de la gracia para todo aquel que viene a Él. Mis amigos, nunca es tarde para volver a Jesús. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. Yo no sé cómo está tu vida, pero tú tienes un Dios que te entiende, un Dios que te ama, un Dios que sabe lo que tú estás viviendo, sabe tu soledad, sabe tus luchas. Él sabe todo. Y esto es lo hermoso de Dios. Conoce todo y por eso es que te busca, porque sabe lo difícil que tú vives en este planeta. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál fue esta misión? La misión de Jesús encontramos en Mateo 20, versículo 28. Noten: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la misión? La misión de Jesús, dar su vida. ¿Para qué? Para rescate.
Jesús da su vida y ahora toma la tuya para que puedas ser salvo. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo, somos perdonados, somos justificados y empezamos una vida nueva, nuevas criaturas en Cristo. Todo lo que habíamos vivido en el pasado, Dios lo borra. Te voy a decir, pero Dios puede borrar todo, todo. Dios borra el asesinato, Dios borra la traición, Dios borra la mentira, Dios borra la estafa, la droga, la adicción, el alcoholismo, cualquier tipo de pecado que existe en el corazón humano, el Señor Jesucristo lo borra. ¿Por qué? Porque Él puso su vida en rescate por mi vida, por tu vida. Jesús nos rescató. Y esto es lo que dice la Escritura. Se hizo hombre, ¿para qué? Para cumplir una misión. ¿De qué? De rescate. Jesús vino a rescatarnos. Marcos 2:17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Qué hermoso! Esta es la misión de Jesús. La misión de Jesús no viene a buscar a los hombres perfectos, a las mujeres perfectas, a los religiosos, a los que están todo el tiempo golpeándose el pecho. Mis amigos, el Señor no busca gente así. Él busca ¿qué? Vino a buscar ¿a quiénes? A los pecadores, a los que se dan cuenta que su vida no es buena, a los que están hundidos y que necesitan salir del lugar en el que están. Si estoy hablando en esta hora a alguna persona que está pasando por un momento crítico, difícil, yo quiero decirte en esta hora, querido amigo, no tengas temor, ven a Jesucristo, dale tu corazón. Quizás me dices: pastor, pero tú no sabes la vida que yo vivo. Yo no sé la vida que vives, pero Dios sí sabe. Y Dios conoce tu vida. Pero Él no vino a buscar a los santos. Vino a buscar ¿a quiénes? A los pecadores. Y la pregunta es: ¿quiénes son los pecadores? En este mundo todos somos pecadores. Todos. Los religiosos, los no religiosos, los que van a las iglesias, los que no van a las iglesias, los que se encierran en monasterios, los que se visten de ropas sacerdotales. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que sea justo. Y Jesús vino por todos los seres humanos. Y nota, aquí hay otra declaración. Porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi amigo, solo puedes ser salvo si reconoces que estás perdido. Solo puedes ser salvo si te das cuenta que tu vida no es lo mejor. Solo podemos ser salvos cuando nos aferramos a la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Cuando aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario y le decimos: Señor, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, Dios, pero tómalo. Toma. Cambia mi vida. Haz de mí un ser humano diferente. En Marcos, en el capítulo 6, versículo 34, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mis amigos, aquí me muestra cómo es Dios. Dios es un Dios compasivo. Cuando Dios nos ve, dice que Él vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Y dice: porque los vio como ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor comenzó a enseñarlos. Quizás en esta hora estoy hablando a una oveja que no tiene pastor, a una oveja que está perdida, a una oveja que no sabe qué hacer con su vida, que está angustiado, desesperado, porque las cosas se están poniendo cada vez peor. Amigo, no te desesperes. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que tiene cuidado de ti. Si Dios cuida de las aves, también cuida de ti. No pierdas la visión, no pierdas la esperanza. Confía en el Dios todopoderoso. El único problema que los seres humanos tenemos es que no aceptamos a Jesucristo como el Señor.
como el Señor que vino a este mundo haciéndose hombre, siendo Dios para redimirnos. La escritura en Juan capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes de Jesús? ¿Sabes que te ama? ¿Sabes que te perdona? ¿Sabes que te quiere dar una nueva oportunidad? ¿Sabes? Quizás puedes decir en esta hora, pero pastor, yo ya fui cristiano, ahora ya no soy. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay demasiada hipocresía. Hay gente que solo ve dinero, no ve otra cosa. Querido amigo, querida señora, dama, señorita, no sé quién sea usted, pero yo quiero decirle una cosa. No ponga su mirada en los seres humanos, porque todos los seres humanos somos imperfectos. No ponga su mirada en religiones, ponga su mirada en Cristo Jesús. Búsquele a Él. El Señor tiene una iglesia que tiene características hermosas, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una iglesia hermosa, una iglesia que tiene seres humanos igual que los apóstoles que pasaron por problemas, por dificultades. Pero si tú dejas de mirar a Jesús, vas a estar perdido. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Y mis amigos, la muestra más hermosa de su compasión es el Calvario. Jesús en la cruz es la muestra más grande de la compasión de Dios. Él vino ¿para qué? Para que nosotros no muramos, para que nuestra vida pueda continuar siendo eterna. Quizás moriremos en la tierra por un momento, pero el Señor nos ha prometido resurrección y vida eterna para todos los que creen en su nombre. Y la promesa de Dios es una promesa firme. ¿Para quiénes? Para aquellos que confían en Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y ahora quiero que te fijes en esta parte, en la parte subrayada. Nota cómo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es Dios. Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios que dice, tú has hecho mal y yo te voy a destruir, te voy a acabar. No, ese no es Dios. Ese no es el Dios que conozco. El Dios que yo conozco es un Dios misericordioso, no queriendo que ninguno, ¿qué es ninguno? Nadie se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Y amigos, eso es lo que Dios ha hecho. Y cuando vemos en los casos de las 7 palabras en la cruz, noten, el Señor Jesús está pidiendo y orando por los que le están clavando, que le están diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, perdónales, Padre. Si nosotros nos estuvieran haciendo eso, ¿qué haríamos? Si alguien está golpeando a tu padre, a tu madre, ¿qué harías tú? ¿Qué le estarías diciendo? Señor, perdónale. Si están golpeando a tu hijo, dirías, Señor, perdónale. No, tú irías encima de él, lo golpearías. Pero Jesús ve a esos seres humanos como hijos suyos, hijos ignorantes, hijos sin conocimiento, pero hijos al fin, hijos de Dios, que no conocen el camino, que no saben. Por eso les dijo, Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y este es el plan de Dios. Dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento es darse cuenta de lo que estamos y un cambio de vida que solo lo hace Dios. Para que ese arrepentimiento venga, hermanos, lo que necesitamos es venir a Jesús. Y Jesucristo comienza a obrar un cambio en nuestro corazón. Voy a concluir con esta historia. Esta es una historia fascinante.
es el encuentro de Jesús con un ser humano que está pasando por un momento difícil. Un ser humano que su vida se había destruido con los años, como muchas de nuestras vidas han sido destruidas. Una dama que quería ser feliz y que no podía ser feliz. Tuvo un primer matrimonio y fracasó. Se casó nuevamente y volvió a fracasar. Se casó por tercera vez, volvió a fracasar. Cuarta vez, fracasó. Quinta vez, fracasó. Si esto pasa a tu alrededor, ¿qué pensarías tú? ¿Qué dirías? Esa mujer no sirve para nada. Humanamente pensamos así, no sirve para nada. Pero para Dios, los seres humanos que han fracasado no son despreciados. Los seres humanos que han fracasado son buscados por el Dios Todopoderoso. Y el Señor Jesús, hermanos, va a una ciudad. Conozco esta ciudad, la ciudad de Samaria, ¿no? Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, el verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? ¿Se acuerdan? La hora sexta era mediodía. Imagínate la hora sexta en un lugar como Israel, donde hace un calor increíble a la hora del mediodía, cuando el sol quema. Allí Jesús va y se sienta junto al pozo. Junto al pozo esperando algo. En el versículo 7, noten el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí encontramos otra vez la frase, dame de beber. En la cruz dijo, tengo sed. Y acá le dice, dame de beber. Cuando se pide de beber es porque se tiene que sed. Aquí también Jesús tenía sed. Y con todo ser humano, mis amigos, yo no sé si usted alguna vez ha tenido sed, pero sed de verdad. Hablo con personas que cruzan el desierto desde México a los Estados Unidos. Algunos mueren en el desierto. ¿Por qué mueren? Porque se deshidratan, no tienen agua y mueren. Los que sobreviven me dicen, pastor, la sed que uno tiene en el desierto y sin agua es desesperante. Hay una angustia, una desesperación, uno se desmaya, pastor. Y Dios es tan maravilloso. Me contaba la historia, un joven me dijo, pastor, yo venía y yo ya no podía más, estaba muriendo. Y pastor, yo dije, ya no más. Y yo me tiré al piso y le dije, Señor, si tú me sacas con vida, cuando yo llegue a los Estados Unidos, yo buscaré una iglesia y me congregaré. Y quedó desmayado allí. Cuando recuperó un poquito el sentido, se levantó. Ahí al lado había una botella de agua que ponen algunas personas de buen corazón, un poco de agua. Este hombre levantó, tomó el agua y continuó el camino. Cuando llegó a Nueva York, él comenzó a trabajar, pero en su mente estaba, Dios me dio esa libertad. Y un día pasaba por la puerta de mi iglesia. Yo era pastor en la 123, allí en la iglesia de Spanish Manhattan. Y este joven entró, escuchó un mensaje y me dijo, pastor, yo estoy aquí porque Dios me devolvió la vida. Estaba muriendo en el desierto. Yo le dije, Señor, tan pronto llegue, yo te voy a buscar. Y estoy aquí. ¿Qué debo hacer? Le dimos estudios bíblicos, le preparamos, le bautizamos. Fue hermoso ver que Dios le había dado la vida. La sed es terrible, hermanos, es terrible. Jesús le dice, dame de beber. Pero el mismo Jesús quería darle
a la gente, a su pueblo, que tengan una experiencia diferente. Había en Israel una fiesta, la fiesta del cántaro vacío. Y era algo interesante. Por 7 días el sacerdote allí iba al torrente del Jordán y él tomaba un cántaro, llenaba de agua y llegaba hasta arriba. Y cuando el sacerdote movía y el agua caía, la gente se emocionaba, gritaba y aplaudía. ¿Por qué? Porque ellos decían que la presencia de Dios todavía estaba con su pueblo. Esto hacían por 7 días. Al 6º día, el sacerdote iba y hacía que iba a coger agua, pero no cogía. Porque la creencia de ellos era que el día que el cántaro vacío de agua, ese día habrá llegado el Mesías. Así es que fue en ese 7º día, hizo que cogía agua. Y cuando levantó y echó, no había agua. Y la gente comenzaba a llorar y a desesperarse. Y en ese momento que ellos están para llorar, Jesús se levanta. Note, el pasaje es impresionante. Me encanta este pasaje. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Mis amigos, Jesús le dijo, el cántaro puede estar vacío, pero aquí está el agua que ustedes necesitan. Aquí está el agua. Jesús, cansado, llegó al pozo. Y ahora él tenía sed. Él tenía sed. Y el clamor del Señor Jesús y la búsqueda del Señor Jesús era no tanto el agua. Era ese ser humano solo, desamparado. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Él te daría agua viva. Y Jesús le dice aún más, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Dios nos da es una agua que nunca termina, que sacia la sed. Jesús vino a este mundo y nunca le dieron de beber. La samaritana no le dio de beber a Jesús. En la cruz no le dieron de beber a Jesús. Te pregunto, ¿será que tú tampoco le darás de beber a Jesús hoy? Jesús tiene sed de un alma que venga al reino de los cielos. El salmista dice algo hermoso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, que el alma mía. Mi amigo, clama por el Señor. Búscale al Señor con todo tu corazón. El Salmo 42:2, nota lo hermoso, mi alma tiene que sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Hoy puedes presentarte delante de Dios. Hoy puedes saciar la sed de tu vida vacía, acabada, sin esperanza. Jesús tiene agua de vida. Jesús tiene soluciones. Él tuvo sed en la cruz y entiende lo que es la sed. Quizás tienes una sed espiritual. El Dios Todopoderoso quiere saciar tu sed. Búscale con todo tu corazón. Deja que Él tome tu vida. Deja que Él cambie tu ser. Él ya sufrió en la cruz para que tú no tengas que sufrir en esta tierra. Para que tú puedas vivir esa linda experiencia de amor con el Dios Todopoderoso. Abre tu corazón. Ahí donde estés. Te estás mirando, estás escuchando.
Solamente ábrele tu corazón y dile: Señor, estoy aquí. Toma mi corazón. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún le sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Querido amigo, este es el momento para abrirle tu corazón a Dios. Este es el momento para saciar la sed de Dios. Él tiene sed de que vengas. Él tiene sed que tú tengas vida eterna. Él sufrió para que tú no sufras. Él murió para que tú no mueras. Él caminó en este mundo para que tú puedas caminar a la eternidad. Solamente abre tu corazón y deja que el Dios Todopoderoso transforme tu vida para siempre. Hoy es el día. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Querido hermano, apreciado amigo, ábrele tu corazón a Dios y deja que el Señor tome el control. Dile: Señor Jesús, mi alma tiene sed del Dios vivo. Si tienes sed del Dios vivo, entonces ora conmigo y dile al Señor: Jesús, te entrego mi corazón. Quiero que sea tu corazón. Quiero que sea tu vida. Me entrego, Dios. Ábrele tu corazón ahora. Oramos. Querido Padre, te agradezco con todo mi corazón, porque tu palabra siempre tiene una respuesta, mi Dios. Hay personas que escucharon este mensaje hoy y que hoy abren su corazón a Jesús. Querido amigo, repite conmigo esta oración. Querido Dios, toma mi corazón.
yo no te puedo dar, Señor. Tú sabes lo que yo soy, tú sabes todo, yo no puedo esconder nada de ti. Pero en esta hora creo en tu palabra, en tu promesa maravillosa, y me entrego a ti. Cambia mi corazón, cambia mi vida, dame un lugar en tu reino. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, recibe la vida de estas personas y dales una nueva oportunidad y dales un camino diferente y que sus vidas puedan hacer para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, mañana continuamos. Mañana será nuestra última predicación a las 6 de la tarde. El día sábado la predicación será a las 11 de la mañana. Invita a tus amigos, comparte un poquito con ellos. Hay personas que necesitan conocerle a Dios y estos mensajes son para personas que están empezando. Dios te ayude para compartir esta palabra.